Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Si son amantes del terror, ya habrán visto alguna película de este género. Películas que por lo general terminan en las listas de películas de culto o películas perturbadoras. Hey, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Andrés Quintana y hoy vamos a hablar del body horror y todo lo que gira en torno a este subgénero. Si eres amante del terror o te gustan las películas de terror, puede que ya hayas visto alguna película de esto, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se suele malinterpretar el significado de este subgénero o de este concepto al clasificar algunas películas. Entonces, vamos a tratar de desmembrar este concepto. El body horror es un subgénero cuyo principal objetivo es mostrar gráficamente la degeneración o la destrucción de uno o más cuerpos. Dentro de la ficción de este género, el horror deriva principalmente de la destrucción y degeneración del cuerpo tanto físicamente como mentalmente. Estas transformaciones suelen producirse por parásitos, enfermedades, modificaciones médicas, mutilaciones o simplemente mutaciones. Otros tipos de body horror incluyen movimientos antinaturales del cuerpo o la colocación anatómicamente incorrecta de extremidades, esto para crear monstruos de partes del cuerpo. La idea del body horror es que sea psicológicamente perturbador, mostrando gráficamente violaciones del cuerpo humano. En ese caso, la sangre, los fluidos y la degeneración física y mental de un personaje es lo que busca este subgénero. Este género tiene una estrecha relación con el gross y todos estos géneros en donde el exceso es su principal elemento que vemos en algunas películas ya conocidas por muchos como Pink Flamingos de John Waters o el mismísimo Saló o Los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini. Solo por citar algunos ejemplos, pero que no son body horror. El body horror guarda una cercana relación con la pornografía y el melodrama, ya que los abusos sexuales están muy presentes en algunas de las películas de este género. Un ejemplo rápido sería Calígula de Tinto Brass, Bob Guccione y Giancarlo Lui. La lista de elementos que se usan en este subgénero es muy amplia. Va desde mutilaciones, mutaciones, zombificaciones, escenas de sexo aberrante, violencia gráfica o ultraviolencia, enfermedades degenerativas, clonaciones fallidas, infecciones, invasiones al cuerpo, experimentos humanos o simplemente el uso del cuerpo como un objeto. Finalmente, el body horror se enfoca en los límites y la capacidad de transformación de la mente humana. Con el body horror, la audiencia logra experimentar el terror a través del horror gráfico, simpatía a través del melodrama y la excitación sexual a través de la pornografía. Este género logra invocar sentimientos intensos de disgusto, ya sean físicos o psicológicos, y juega con la ansiedad de vulnerabilidad física del espectador. Es importante no confundir el body horror con algunos subgéneros del terror. Por ejemplo, los elementos de mutilación pueden estar presentes en el slasher, el splatter o cinegore, o monster horror. Pero diferencia está en el mensaje y la intención. Una gran diferencia está que las violaciones o distorsiones del cuerpo no se dan por violencia inmediata o directa. Por lo general, esta es una pérdida progresiva del control consciente sobre el cuerpo a través de mutaciones, enfermedades u otros elementos que implican una transformación que no se puede controlar. Desde la perspectiva biológica se argumenta que ciertos elementos básicos del body horror o del horror corporal trabajan los aspectos aterradores de la selección sexual. El zombie es un ejemplo clarísimo y uno de los mejores ejemplos del body horror. Muchas cosas del terror derivan del miedo racional que tiene el ser humano a muchísimas cosas. Por ejemplo, el miedo a la muerte. En el body horror no sería esto la excepción, pero el body horror no gasta esfuerzos en proporcionar una explicación biológica o fisiológica a las anatomías que normalmente vemos en películas de terror. En cambio, el body horror, cuyo principal propósito es mostrar de manera aterradora para la vista, incluso valiéndose de la biología. La terminología body horror fue utilizado por primera vez por Philip Brody en su artículo Horrorality, The Textology of the Contemporary Horror Film, de 1989. Él acuñó el término para describir un subgénero emergente que se produjo durante un periodo de oro corto para la película de terror contemporáneo.
Existen muchos referentes en la literatura para el body horror, incluso en las últimas décadas, que se ha popularizado gracias a las exploraciones literarias. Todo esto gracias al boom en el siglo XIX y XX de la ciencia ficción. El afán por descubrir los límites humanos, poder hacer cosas que por sí solos no lo haríamos, pero que con ayuda de la ciencia u otros métodos lo lograríamos, o simplemente un ente extracorporal toma posesión de nosotros. Con ese mismo afán, los escritores han buscado saciar esta curiosidad y plantearnos escenarios terroríficos en donde se lleva al límite el cuerpo. En el libro The Mammoth Book of Body Horror, el director Stuart Gordon nos dice que el body horror ha estado desde muchísimo antes que las películas, y esto lo podemos ver en la literatura clásica del terror. Un ejemplo claro es Frankenstein, de Mary Shelley, en la que la perversión del cuerpo humano se ha vuelto prácticamente un referente inmortal. Por algo es uno de los personajes del terror más reconocidos mundialmente. El hombre lobo es un personaje que se ha explotado mucho en la literatura de terror, sobre todo cuando hablamos del body horror. Es un personaje que inspiró muchas historias casi desde la época medieval, o incluso desde antes. Todos han bebido de esta idea del hombre lobo y de los vampiros. The Mark of the Beast es una novela corta de Rudyard Kipling. Fue prácticamente una de las primeras apariciones del hombre lobo en la literatura moderna. Este relato transcurre en India, de donde es originario Kipling, y de la cual muchos de los conocimientos que él ya tenía fue llevados a este libro. Fue publicado por primera vez en The Pioneer en 1890. También está The Wolfen, una novela escrita por Whitley Strieber en 1978, que nos relata una serie de asesinatos cometidos por una raza alienígena descendiente de lobos. Esta novela fue adaptada al cine en los años 80. John Campbell es un escritor referente en el uso del body horror. De hecho, su obra más importante es la novela corta Who Goes There, de 1948, que antes se llamaba Frozen Hell, pero después de editar la novela pasaría a tener el segundo nombre. Esta novela nos relata sobre un descubrimiento en la Antártida de una nave espacial junto a un extraterrestre que fue descongelado para estudiar su biología, lo que es un grave error. ¿Les suena la idea? Pues claro, esta novela fue llevada al cine en 1951 bajo el nombre de The Thing for Another World, dirigida por Christian Niven, y en 1982 The Thing, dirigida por John Carpenter. Esta versión o este remake que sería el más famoso. Y posteriormente creo que en el 2011 grabarían otra película que sería como una precuela. Prácticamente The Thing se ha vuelto una de las más importantes del body horror. Existen muchos escritores que han usado el body horror en sus textos, pero tal vez uno de los más importantes que han dejado una forma diferente de abordarlo es Lovecraft. Muchos de sus escritos relatan deformaciones del cuerpo humano. Muchas de estas deformaciones están ancladas a su mitología, como cultos de oración a sus dioses y otros como invasores espaciales. Dentro de estos relatos hay tres que me gustaría resaltar, porque para hablar de Lovecraft se necesita más de un video para él solo. El primero es el caso de Charles Dexter Ward, una novela corta en donde Lovecraft nos plantea a un protagonista que por cosas del destino es llevado a investigar a uno de sus antepasados, Joseph Curwen, el cual era ocultista, y a medida que va avanzando la investigación de este, creo que era el tío o el abuelo, no me acuerdo bien, el protagonista sufre algunas transformaciones tanto físicas como mentales que se vuelven muy interesante y una historia muy atrapante. A pesar de que en el relato no se explota el body horror literalmente, Lovecraft nos lleva a que sus personajes los transforma y los lleva a sus límites con la intención de volverlos monstruos o crear monstruos a partir de la mitología de Lovecraft. El segundo es From Beyond, un cuento de 1920 publicado en 1934. Nos relata la historia de Crawford Tillinghast, un científico que diseñó un aparato capaz de estimular la glándula pineal, permitiéndole a las personas tratadas ver otras dimensiones fuera de los 5 sentidos que normalmente tiene un humano. Esto ocasionalmente causa un efecto bidireccional en donde los seres de las otras dimensiones pueden ver a la persona con este aparato puesto. Este cuento fue adaptado por Stuart Gordon en 1986.
Por supuesto, esta película se volvería una de las más interesantes en su filmografía y prácticamente una película de body horror referente en el cine. El tercero es Herbert West, Reanimator, un relato de 1922. Nos narra los resultados de las investigaciones del Dr. Herbert West sobre la muerte y la reanimación de los cuerpos, mostrándonos un claro interés de la reanimación de los muertos al estilo Mary Shelley, pero con un toque más grotesco y usando el body horror en toda su expresión. Este relato sirvió de inspiración para por lo menos 3 películas: Reanimator de 1985, Bride of the Reanimator de 1990 y Beyond Reanimator del 2003. La primera, dirigida por Stuart Gordon, es una gran película y prácticamente una de las mejores de esta década, en donde los momentos del body horror son tremendamente asquerosos. Si quieren ver una película de este género, este es un gran inicio. Como les decía, existen muchos autores que son referentes en este subgénero. Algunos de ellos, por nombrarles un puñado, son Richard Matheson, con su obra más notable Soy Leyenda, novela que tuvo al menos 5 adaptaciones al cine, pero la que hoy conocemos más es la que protagonizó Will Smith. George Langland, un escritor franco-británico de ciencia ficción, autor del famoso relato La Mosca, del que se ha hecho 2 versiones cinematográficas, en 1958 y en 1986, y varias secuelas de cada una. Clive Barker, escritor inglés al que le debemos la que hasta el momento es su obra más exitosa, Hellraiser, en donde prácticamente el sadomasoquismo y las torturas tanto en el libro como en la película se vuelven un claro ejemplo de body horror. Si quieren adentrarse más en la literatura que explota este subgénero, también destacan autores como Ramsey Campbell, Robert Bloch, Brian Lumley, Nancy Collins y Neil Gaiman. Además de las películas ya mencionadas basadas en libros, existe un cineasta que destaca por hacer uso del body horror de manera magistral. Estamos hablando, claro, del canadiense David Cronenberg, y que para muchos fue el principal iniciador del body horror a través de sus 3 primeras películas, Rabiosos, Escalofríos y su versión de La Mosca. Sin embargo, los tropos del body horror existieron dentro de las películas antes del reconocimiento oficial del género. Los primeros ejemplos del subgénero de body horror surgieron del cine de terror estadounidense de 1950, incluyendo The Blob y La Mosca, de los cuales se estableció el estándar para el género en películas, debido al enfoque principal en la mutilación corporal y efectos especiales viscerales. Patrick Gonder, instructor de humanidades, señala que las mutaciones, particularmente las causadas por la radiación, fueron un tropo común en las películas de terror de los años 50. Una película sumamente interesante en la que podemos ver un poco de body horror es Eraserhead de David Lynch, en donde un bebé humano con forma de pollo se vuelve el dolor de cabeza del protagonista. Esta película prácticamente ha sido de culto y pueden ver análisis de esta película por montones. También está The Brood, una película de Cronenberg de 1979, filme que narra la serie de crímenes cometidos por lo que parece ser un grupo de niños. Esta se la super recomiendo. Obviamente está Rabia de 1977. Nos cuenta sobre una mujer que tras tener un accidente de motocicleta es sometida a una operación quirúrgica en donde desarrolla un hueco debajo de la axila por donde le sale un aguijón con el que absorbe la sangre de sus víctimas. Algo así como un Cell de Dragon Ball Z, pero llevado a lo más asqueroso y repugnante que se puede. Aquellos que son picados por esta mujer se infectan y propagan la enfermedad, causando un caos por toda la ciudad. El horror corporal a menudo se usa como una etiqueta para la serie de películas de terror de David Cronenberg, en los años 70 y principios de los 80, y también para las películas slasher, que por supuesto se caracteriza por la violación del cuerpo humano. American Werewolf in London de John Landis en 1981 y The Howling de Joe Dante del mismo año son 2 películas en donde se ve un claro ejemplo del body horror interpretado por las transformaciones de licántropos, filmes que llevaron a la pantalla el terror de este ser mitológico. Cuando la cabeza cortada de Norris crece y se desliza con sus piernas aracnoides, en The Thing de 1982, película dirigida por John Carpenter,
La imagen es tan horrorosa que hace que todos los miembros de la tripulación digan, tienes que estar bromeando. Con esta y muchas otras escenas, The Thing lleva a un extremo de perversión del cuerpo, volviéndose el tipo de película clásica de terror corporal o de body horror, o también la llaman horror biológico. Las películas The Thing de Carpenter, The Fly de Cronenberg y la franquicia de Alien, principalmente las tres primeras, la de Ridley Scott de 1979, la de James Cameron de 1986 y la de David Fincher de 1992, son las películas más conocidas del body horror. En The Fly, Seth Brundle, Jeff Goldblum entra en una máquina teletransportadora con una mosca. Posteriormente se transforma en un híbrido humano-mosca, un Brundlefly, cuya transformación es un ejercicio sublime y grotesco de prótesis. Algunos escritos consideran que la deformación en The Fly es una alusión al virus del SIDA, sin duda una de las enfermedades humanas más temidas. Tal asimilación de rasgos de una especie a otra se ve en la franquicia de Alien. La forma adulta del xenomorfo corresponde a la identidad del huésped de su embrión. Me explico. En las dos primeras, el xenomorfo o el extraterrestre invade el cuerpo de dos humanos, por lo que su forma adulta sería un xenomorfo bípedo. Y en la tercera, invade el cuerpo de un perro, por lo que su forma adulta sería un cuadrúpedo. Splice, Experimento Mortal del 2009, dirigida por Vincenzo Natali y como productor Guillermo del Toro, es una película que usa el tipo de horror invocado por los productos de la ingeniería genética, en películas de terror, ciencia ficción híbridas. O películas como Pandorum del 2009, que retrata la transformación de los seres humanos y la adaptación a nuevos especímenes. También existe un concepto en el body horror, tortura porno, o cuando vemos la automutilación de la mayoría de partes humanas sensibles, como la Ella sin nombre de Charlotte Gainsbourg en El perturbador anticristo, dirigida por Lars von Trier en 2009. Entre los experimentos con humanos hay una película que mezcla esta idea con drogas, Altered State, una película de ciencia ficción de 1980, dirigida por Ken Russell y basada en una novela homónima de 1978, escrita por Paddy Chayefsky, donde un psicólogo empieza a hacer experimentos de privación sensorial que, mezclándolo con drogas, logra hacer transformaciones corporales. En American Mary, una película del 2012, nos cuenta sobre una ex estudiante de medicina que empieza a hacer cirugías plásticas para resolver sus problemas económicos, en las que unas strippers le piden unas extrañas modificaciones. En algunas películas de comedia se explota el body horror, por ejemplo la película de Peter Jackson, sí, el mismo del Señor de los Anillos, Bad Taste, extraterrestres invaden una aldea neozelandesa para cosechar humanos y venderlos a su franquicia de comidas rápidas intergaláctica. O Frigate, una comedia negra americana de ciencia ficción y terror corporal de 1993, dirigida por Tom Stern y Alex Winter, concebida originalmente como una película de terror de bajo presupuesto con la banda Butthole Surfers. Frigate pasó por varias reescrituras, llegando a convertirse en una comedia negra, mostrándonos que el body horror no solo está destinado al terror, sino que lo podemos ver en muchos géneros, como lo vimos en El Cisne Negro del 2010, un drama oscuro con secuencias perturbadoras. The Blob trata sobre una entidad ameboide, corrosiva, alienígena y en crecimiento que llega a la Tierra en un meteorito. Esta entidad devora y disuelve a los ciudadanos de una comunidad o de pequeñas comunidades, haciéndose más grande, más roja y más agresiva cada vez que absorbe a una persona, logrando ser inclusive más grande que un edificio. También podemos ver un poco de body horror en las primeras secuencias del Cien Pies Humano. Prácticamente esta película la ha visto todo el mundo y está en las listas de las películas más perturbadoras. Pero también podemos ver body horror en las últimas escenas del Cien Pies Humano 3, película en la que un cirujano demente coge a dos chicas americanas y a un hombre japonés y los une a través de sus conductos gástricos o de su sistema gástrico. No podemos hablar del body horror dejando de lado las películas de zombies. Es obvio que este personaje se ha vuelto tan importante en la cultura del terror como en el cine en general. Y no importa de dónde vengan, ya sea una maldición como en Evil Dead, ya sea una enfermedad como 23 días después, o simplemente que salieron de la nada, este personaje siempre va a ser un referente en el body horror.
También está Rosemary's Baby, de Roman Polanski, en 1968, que usa una vertiente del body horror mostrándonos la degeneración de la mente humana. En resumen, David Cronenberg, Frank Henenlotter, Brian Yuzna, Stuart Gordon, Lloyd Kaufman y Cliff Baker son los directores más importantes de este subgénero. Vamos a hablar de anime. Pues en el anime, los mangas y los cómics hemos tenido grandes obras del body horror, algunas convirtiéndose en tremendos éxitos. Tal vez la más famosa y más importante sea Akira, una película de anime post-apocalíptica dirigida por Katsuhiro Otomo, estrenada el 16 de julio de 1988 en Japón. En esta película el body horror se explota cuando Tetsuo se transforma en una mezcla de máquina con tejido en la parte final de esta película. Una de las transformaciones más épicas del cine de animación y probablemente una de los referentes en cuanto a las películas de anime. Es una película que se convirtió prácticamente en menos de nada en una película de culto y tal vez una de las mejores películas de animación y de ciencia ficción de todos los tiempos. Uzumaki, o Espiral, de Junji Ito, es un manga de 1998 que fue adaptado en la película del mismo título en el 2000 por Iguchinsky. Es una obra poco apreciada del verdadero horror corporal. En él, los cuerpos humanos están retorcidos, estirados y violados en grados increíbles por una fuerza inexplicable e invisible, que contorsionan los cuerpos humanos en espirales. Parásito es una adaptación del manga al anime, titulada en occidente Parasite de Maxim. Es una adaptación de la serie de mangas escritas e ilustradas por Hitoshi Iwaki, publicada en la revista Afternoon en 1988. En este anime nos cuenta la historia de Shinji, un estudiante de secundaria que es invadido por un gusano. Este gusano invade todo el cuerpo controlándolo absolutamente todo. Pero Shinji genera una relación muy cercana con el parásito, incluso aprovechándolo para matar a otros parásitos o para combatir a otros parásitos. Made in Abyss es una serie de manga escrita e ilustrada por Akihito Tsukuchi. La historia se centra en Riko, una joven huérfana que vive en la ciudad de Ord, una isla en el mar de Belouzhka. La ciudad rodea a un extraño agujero gigante, cuyo fondo se dirige en las profundidades de la tierra. Riko tiene que convertirse en la mejor de un grupo de exploración de este agujero, que guarda muchos misterios, pero que enferma progresivamente a la gente que entra hasta matarlos. No es tanto un manga de terror, pero la ciencia ficción que maneja y las deformaciones del cuerpo en él lo hacen un ejemplo claro del body horror. Saya no Uta es un manga de horror y erótico desarrollado por Nitro Plus en el 2003. El argumento original fue escrito por Gen Urobuchi, así es, el famoso Urobusher, el carnicero del anime. Esta obra tiene varias referencias a Lovecraft, por lo que es considerado un manga Lovecraftiano, en el que la forma de Saya y el origen de la misma se asemejan a Shub-Niggurath, una de las deidades de Lovecraft. También Funimori, el protagonista, cuando ve a las personas en forma de monstruos, estos se parecen a las versiones Lovecraftianas con tentáculos, apéndices torcidos y ojos grandes. Un personaje científico de la historia posee características muy parecidas a las de Charles Ward, en la que se dedica a muchas ciencias ocultas y a hacer contacto con lo desconocido. También tiene muchas semejanzas con películas como The Thing de 1982, influenciando las habilidades de Saya, y Phantasm de 1979, contando la historia de Saya, que tiene otros personajes iguales en otros planetas y universos. Cuando hablamos de terror japonés es difícil no hablar de Shintaro Kago, un artista que destaca por las perturbadoras imágenes que logra, corrompiendo el cuerpo humano de maneras increíbles y totalmente terroríficas. El body horror que se ven en sus ilustraciones hoy en día son muy famosas. Por el lado de los cómics, algunos conocidos, obviamente que no son de zombies, están Black Hole, una serie de cómics de 12 números escritos e ilustrados por Charles Bourne, donde una enfermedad de transición sexual causa a los jóvenes mutaciones grotescas. Bourne dice que las mutaciones pueden ser leídas como una metáfora de la adolescencia, el despertar sexual y la transición a la edad adulta. Reigns es una serie de cómics de 2 ediciones, escrita por Warren Ellis. Está ambientada en una versión distópica del universo de Marvel. El universo de la Tierra de las Ruinas aparece como Tierra 9591.
el ex reportero Phil Sheldon explora una versión distópica del universo de Marvel, donde los innumerables experimentos de accidentes que llevaron a la creación de superhéroes en la Tierra 616 han dado lugar en este mundo a horribles deformaciones y dolorosas muertes. Recorriendo el país, investigando las secuelas de estos eventos e investigando un libro sobre extraños fenómenos. En este cómic se muestra el universo Marvel como un lugar pésimo. En este cómic se muestra el universo Marvel como un lugar pesimista en donde los actos heroicos fallan y los supuestos héroes son asesinados, mostrando cómo terminan muriendo los héroes que todos quieren. Y Ed, el payaso feliz, una novela gráfica del caricaturista canadiense Chester Brown, su personaje principal es un payaso infantil de cabeza grande, que sufre una horripilante aflicción tras otra. La historia es una mezcla oscura y humorística de géneros, y presenta un humor escatológico, sexo, violencia gráfica y extrema, imágenes religiosas blasfemas y, claro, horror corporal. Dentro de la historia se encuentra un hombre que no puede dejar de defecar, la cabeza de un Ronald Reagan en miniatura y en otra dimensión, pegada a la cabeza del pene de Ed, y una vampiresa que busca venganza en contra de su amante adúltero que la había asesinado para escapar de sus pecados. En cuanto a videojuegos, es casi imposible no nombrar un videojuego de terror que no use body horror. Obviamente están los videojuegos de zombies como Resident Evil y las historias de terror que vemos en Silent Hill o las películas llevadas a las consolas como The Thing. Pero voy a contarles 3 videojuegos que para mí son los videojuegos de body horror buenísimos e hitos en la industria. El primero es Amnesia, un juego de horror de supervivencia del 2010. Con la perspectiva en primera persona, el jugador no tiene acceso a las armas y debe utilizar su ingenio para evitar extrañas criaturas y esconderse o huir de ellos. El juego, además de mantener una interacción física con el objetivo, nos permite hacer puzzles físicos avanzando por aperturas de puertas o arreglos de maquinarias. El segundo es Half-Life, es un videojuego de género de ciencia ficción y disparos en primera persona, desarrollado por Bale Corporation en 1998. Un juego que cuenta las aventuras de Gordon Freeman, un científico teórico del Laboratorio de Materiales Anómalos en el Centro de Investigación Black Mesa. Un enorme complejo científico que además es secreto, ubicado en una vieja base militar, en donde termina enfrentándose a criaturas extrañas y terroríficas. Este juego siempre me va a recordar todas las noches que me trasnoché jugándolo y todas las náuseas que me causaron y prácticamente todo el terror que viví cuando era muy pequeño. El tercero es Outlast del 2013. El protagonista de este juego, a diferencia de muchos protagonistas de juegos de temáticas de horror de supervivencia, es incapaz de combatir. En su lugar, el personaje es capaz de desplazarse, escalar y ocultarse en lugares de su entorno para así poder eludir a los enemigos. Miles Offshore, un tenaz periodista independiente que se atreve a indagar en donde nadie más, recibe un correo anónimo que le informa acerca de experimentos ilegales llevados a cabo en un manicomio llamado Mount Massive, el cual es propiedad de la corporación Murkoff. Adentrándose en el manicomio de noche y con una videocámara, Offshore encuentra la institución en ruinas y presumiblemente abandonada, pero al adentrarse más por los pasillos, el periodista acaba encontrando los cadáveres de empleados, guardias y varios escuadrones SWAT. Desde alienígenas, monstruos que poseen personas o que las imitan, hasta aberraciones y experimentos con cada parte del cuerpo, el body horror es un subgénero y una herramienta cinematográfica que explota los límites imaginados e inimaginables, aterrándonos de manera visual. Un subgénero que prácticamente es casi obligatorio en las películas de terror. Nos plantea hipótesis grotescas y tratan de darle una respuesta de manera ficticia a muchas preguntas que hemos tenido a lo largo de la historia acerca de nuestro cuerpo. Gracias por ver este video. Suscríbanse y activen la campana para que sean los primeros en ver los videos de este canal. Y si tienen a un amigo o una amiga que les guste el terror, compártanselo. Eso me ayudaría mucho. Mi nombre es Andrés Quintana y nos vemos en la oscuridad.